Bienvenidos a este video de la semana 12 del foro Cómo se hace. Nosotros somos José Geles Carrillo, Alejandro González Mota y quien les habla, Andrés Gallo Santos. Para esta semana vamos a desarrollar el ejercicio sobre drepanocitosis y malaria. La drepanocitosis es una enfermedad hereditaria común en la raza negra y que puede causar problemas médicos. Algunos biólogos creen que esta enfermedad protege contra la malaria. Esto explicaría por qué se detecta entre gente que originariamente procede de África, en donde la malaria es común. Un estudio realizado en África examinó a 543 niños en relación con la drepanocitosis y la malaria. En total, 136 niños tenían los síntomas característicos de la drepanocitosis y 36 de estos sufrían una fuerte infección de malaria. Los resultantes 407 no tenían los síntomas característicos de la drepanocitosis y 152 de ellos sufrían fuertes infecciones de malaria. Para hablar un poco del marco teórico sobre estas dos condiciones, hablemos un poco sobre qué es la drepanocitosis. La drepanocitosis, también conocida como anemia de las células falciformes, es una enfermedad genética hereditaria de la sangre. Junto con la talasemia, forma parte de las hemoglobinopatías, enfermedades que afectan a la hemoglobina, que es la proteína que se encuentra en los glóbulos rojos y se encarga del transporte del oxígeno. En personas sanas, los glóbulos rojos presentan una forma redondeada y son flexibles, por lo que pueden cumplir con su función de transportar oxígeno a través de los vasos sanguíneos con facilidad, mientras que en personas afectadas de drepanocitosis, estos glóbulos adoptan una forma de hoz o semilunar y se vuelven más rígidos, llegando a obstruir los vasos sanguíneos pequeños y así reducir el flujo de sangre y oxígeno al organismo. La malaria es causada por un parásito llamado Plasmodium. Se transmite a los humanos a través de la picadura de mosquitos anófeles infectados. Después de la infección, los parásitos, llamados esporozoitos, viajan a través del torrente sanguíneo hasta el hígado. Allí maduran y producen otra forma de parásitos llamados merozoitos. Los parásitos ingresan en el torrente sanguíneo e infectan a los glóbulos rojos. Los parásitos se multiplican dentro de los glóbulos rojos y estos se rompen al cabo de 72 horas. Inicialmente analizamos los datos en una tabla de contingencia o de 2x2, que permite obtener los elementos para el desarrollo de las preguntas, en donde relacionamos las variables de los niños con malaria severa y los niños con síntomas de drepanocitosis de la muestra africana estudiada. La primera pregunta es: calcula un intervalo de confianza del 95% para la proporción de niños de la población estudiada que tenía los síntomas característicos de la drepanocitosis. El primer paso consiste en calcular la proporción de niños con síntomas característicos de la enfermedad, ya que es parte central de la fórmula del intervalo de confianza. En este caso, el numerador es el número total de niños con la hemoglobinopatía estudiada y en el denominador el total de la muestra. Reemplazando P es igual a 36 más 100 sobre N, que es 543, lo que nos da 0.25, es decir, 25%. Dado que la muestra tiene un valor n de 543 mayor a 30 y que la probabilidad no está muy cerca ni de 0 ni de 1, para este caso, que es 0.25, es posible considerar que la muestra tiene una distribución normal. Luego, la fórmula del intervalo de confianza es igual a la proporción muestral más o menos el margen de error, siendo este margen de error el producto de z alfa medios por la raíz cuadrada de p por q sobre n. Recuerden que la distribución binomial P es la probabilidad de que se produzca el evento y Q la probabilidad de que no ocurra. Luego Q es igual a 1 menos P. El segundo paso es definir el valor de nuestro nivel de significancia. En este caso queremos calcular el intervalo de confianza del 95%. Luego alfa es igual a 0.5 sobre 2, que es igual a 0.025. Buscamos en la tabla el valor correspondiente y determinamos que z es igual a 1.96. Recordemos que en una campana de Gauss, la zona sombreada que ustedes ven ahí en la imagen corresponde al intervalo de confianza del 95%. Una vez tenemos todos los valores identificados, estamos listos para reemplazarlos en la fórmula. Nuestro límite superior corresponde a la proporción muestral más el margen de error. Esto significa que es igual a 0.25 más el producto de 1.96 por la raíz cuadrada de 0.25 por 1 menos 0.25 sobre n, que es 543, dando como resultado 0.29. Y el límite inferior corresponde a la proporción muestral
menos el margen de error, lo que significa que es igual a 0.25 menos 1.96 por la raíz cuadrada de 0.25 por 1 menos 0.25 sobre n, que es 543, dando como resultado 0.21. Esto significa que el intervalo de confianza al 95% oscila entre 0.21 y 0.29, en otras palabras, entre el 21% y el 29%. Segunda pregunta del ejercicio. ¿Existe suficiente evidencia de que la proporción de infecciones fuertes de malaria es menor entre los niños con síntomas de drepanocytosis? Previo a iniciar con el análisis de esta pregunta, queremos definir P1 y P2. P1 lo vamos a definir como la proporción de niños con malaria severa sobre el total de niños sin síntomas asociados a drepanocitosis, es decir, 152 sobre 407, lo que nos da una proporción de 0.37. Y P2 definida como la proporción de niños con malaria severa y síntomas asociados a drepanocitosis, es decir, 36 sobre 136, lo que nos da una proporción de 0.26. El primer paso entonces es plantear las hipótesis. La hipótesis nula consiste en que la proporción de la infección por malaria severa es igual en los niños con síntomas de drepanocitosis y sin síntomas de la enfermedad hemolítica, es decir, que P2 es igual a P1. Y la hipótesis alternativa, o H1, dice que la proporción de infección por malaria severa es menor en los niños con síntomas de drepanocitosis, es decir, que P2 es menor a P1. El segundo paso es determinar el nivel de significancia. Para estudios clínicos usamos alfa igual a 0.05, el cual equivale a un valor z de menos 1.65, ya que determinamos que la cola de la gráfica es izquierda. El tercer paso es determinar la zona de aceptación y de rechazo de la hipótesis nula. En la campana de Gauss vemos que la zona de rechazo de la hipótesis nula se ubica sombreada de color negro y la zona de aceptación está de color blanco. Esto significa que si z es mayor a menos 1.65, se acepta la hipótesis nula, pero si z es menor a menos 1.65, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. El cuarto paso consiste en determinar el valor crítico. Para ello, utilizaremos la fórmula donde z es igual a la diferencia de P2 menos P1 sobre la raíz cuadrada de la proporción conjunta por 1 menos P por 1 sobre N1 más 1 sobre N2. Para determinar la proporción conjunta, vamos a utilizar la fórmula de P es igual a x1 más x2 sobre la suma de N1 más N2. P1 es la proporción de niños con malaria severa sin drepanocitosis, es decir, 0.37. Y P2 es la proporción de niños con malaria severa y síntomas de drepanocitosis, es decir, 0.26. Reemplazando la fórmula, P es igual a 36 más 152 sobre 543, lo que nos da 188 sobre 543, lo que nos da una proporción conjunta de 0.35. Volviendo nuevamente a nuestra función pivotal, ya tenemos todas las cifras para poder reemplazar. Entonces, z es igual a 0.26 menos 0.37 sobre la raíz cuadrada de la proporción conjunta, que es 0.35, por 1 menos p, que es 0.65, por 0.098 como consecuencia de la suma de esas dos diferencias de 1 sobre n y 1 sobre n2, lo cual indica que z tiene un valor de menos 2.3. El siguiente paso es concluir, y concluimos que dado que z es igual a menos 2.3, es decir, un valor por debajo de menos 1.65, se rechaza la hipótesis nula, y por ende se acepta la hipótesis alterna, dado que z está en la zona de rechazo en la campana de Gauss. Lo cual nos hace concluir que existe evidencia de que la proporción de infecciones fuertes de malaria es menor entre los niños con síntomas de drepanocitosis. Esperamos hayan disfrutado y aprendido con este video. El grupo 16 del foro Cómo se hace les desea muchos éxitos en el tercer quiz de técnicas de análisis de datos y esperamos poder disfrutar de un merecido happy hour en los días de presencialidad del próximo semestre.